Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió perlas azules y en San... Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy tenemos un programa con temas variados y muy interesantes para compartir con ustedes. Comenzaremos con el informe de renta agrícola, el primer informe 2014 realizado por la Fundación FADA. Por otra parte, visitamos el laboratorio de reproducción equina de la Universidad Nacional de Río Cuarto para conocer la primer mula nacida, parida de otra mula. Por último, vamos a conocer también cómo se pueden recuperar los efluentes de tambo para producir un muy buen maíz y además cuidar el ambiente. La Fundación FADA nos ha dado su primer informe de renta agrícola en este año 2014. Por eso queremos consultar al licenciado David Miazo para que nos dé detalles de cómo impacta los impuestos nacionales, provinciales y municipales sobre la renta agrícola argentina. Cada vez que nosotros publicamos trimestralmente el índice FADA, que le llamamos, que es mide la participación del Estado en la renta agrícola nacional, tomando como base los 4 cultivos principales, y para este mes de marzo este índice está dando el 75%, es decir, que de cada 100 pesos de renta que produce una hectárea promedio en Argentina, el Estado se está llevando 75. ¿Es una hectárea agrícola de cualquier cultivo? Es una hectárea agrícola, nosotros tomamos los cultivos de trigo, maíz, girasol y soja, que representan el 80% de la superficie argentina. Utilizamos la ponderación que tienen en la superficie y tomamos rendimientos de cada uno promedios a nivel país, al igual que los costos de producción promedio, los de comercialización y los de flete. Entonces nos quedamos con lo que se puede llamar una hectárea promedio representativa de Argentina. Al concluir este trimestre, ¿qué cambio notaron ustedes con respecto al anterior? Con respecto a la participación del Estado, en diciembre medimos una participación del 73,6%, mientras que la de marzo es de 75%. Esto representa un pequeño aumento, 1,4 puntos porcentuales, que al mismo tiempo es un poquito menor al de marzo del año pasado, cuando era 76,3%. Este aumento viene dado principalmente por efecto de los costos de intervención. Nosotros la participación del Estado la medimos como los impuestos provinciales más los nacionales, más un ítem que llamamos costo de intervención, que consideramos es efecto directo de la aplicación de mecanismos como los ROE, lo que genera una distorsión entre el precio del FAS de los cultivos y el precio del disponible, es decir, el precio teórico que debería tener el mercado interno y el precio que realmente se paga. Esto se ve siempre en trigo y maíz. Hoy estamos viendo distorsiones cercanas al 9%. Esto sumado más un pequeño aumento en la rentabilidad en pesos de la hectárea, también generó un poco más de impuestos nacionales como las ganancias e IVA que están directamente relacionados. Como economista, ¿cómo ves, cómo visorás tras esta llamada década ganada, cómo ha quedado justamente la participación del Estado dentro de la renta agrícola? ¿Se puede hacer una suerte de análisis a modo de conclusión? Y a modo de conclusión podemos ver que está entre las más altas de la historia argentina. Solamente, nosotros presentamos... La participación del Estado. La participación del Estado, exactamente, está entre las más altas de la historia argentina. Ha sido solamente superada en épocas de sequías, donde el resultado del productor y el valor de la producción se contrae, y entonces relativamente pesa más el resultado del Estado. Ha llegado hasta el 90%, nosotros lo tenemos hecho un par de años hacia atrás, y es muy probablemente una de las más altas del mundo. Esto ha tenido consecuencias, todos lo conocemos, por ejemplo, en la superficie de maíz y trigo. No es casual que la superficie de maíz y trigo haya caído crónicamente con respecto a la de la soja, por ejemplo. Es una consecuencia directa de la rentabilidad que genera cada uno de los cultivos.
Si bien esta diferencia de rentabilidad se debe a cuestiones más macro, o sea, acerca de los costos de producción de cada uno de los cultivos y sus precios, tiene mucha influencia la rentabilidad que tiene todo el sistema productivo. Porque, ¿qué pasa? Cuando la rentabilidad es baja en todo el sistema productivo, el productor se ve obligado a volcarse en los más rentables. Y se ve obligado a tener que resignar un poco de sustentabilidad. Y es lo que estamos viendo hoy en el sistema productivo. Si tomamos estos 4 cultivos, 72% es soja. Pero como es lo que decimos, el productor no quiere arruinar su campo. No busca arruinar su campo y sembrar todo soja. Sino es que es lo único que le permite cerrar que los resultados le den. Claro. Que los números cierren. Por otra parte, estaba pensando, licenciado Miazo, que en un final de verano y principios de otoño húmedo como las condiciones están realmente para invertir y para desarrollar lotes de trigo, y sin embargo parece que hay poca motivación por parte del productor. Bien, justamente en esta edición del índice lo que hacemos es separar el índice para maíz y trigo, para mostrar que están las condiciones dadas que para la campaña esta de trigo, y si siguen las condiciones iguales para la próxima de maíz, sigan cayendo la participación en la superficie, debido a que, en el caso del trigo, que es lo que me estás preguntando, con los precios que tenemos hoy en el mercado interno, más el aumento que han tenido los costos de producción y de comercialización debido a la devaluación, se está incluso en un resultado por hectárea negativo, es decir, que prácticamente se hace viable solamente la zona núcleo y en campos propios. Es muy difícil que veamos fuera de las zonas más productivas y en campos alquilados trigo. Entonces hoy están dadas todas las condiciones en términos de estructura impositiva y de viabilidad económica para que no se haga trigo. Pero sería, como decís vos, dada la condición climática y de suelo que brinda la humedad aportada en estos últimos meses, para que sea una cosecha excelente. Entonces sería hoy la mejor oportunidad para tomar todas las medidas que nosotros publicamos en diciembre en un trabajo del trigo, que vos mismo nos hiciste una nota, con la medida principal, que es eliminación de derechos de exportación y de ROEs al trigo de forma inmediata. Esa sería una excelente medida para ganar varias millones de toneladas extras de acá a la próxima campaña. De la soledad. Después de la pausa vamos a continuar con Río Cuarto Agro. Visitamos el laboratorio de reproducción equina de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Escondido para la gente de Quibrilí. Es bien conocido que una mula es infértil, no puede parir. Sin embargo, ya el Laboratorio de Reproducción Equina de la Universidad Nacional de Río Cuarto generó desde un embrión esta mula, que ahora ha sido mamá justamente de otra mula. Visitamos el laboratorio y hablamos con quien dirige estas investigaciones, que es el doctor Luis Locino. Zapatean los hombres. En realidad el producto que estamos como presentando es una mula nacida de una mula, algo que en la naturaleza es bastante extraño, digamos, dado que las mulas no, la gran mayoría de las mulas no pueden tener progenie propia, pero este es un embrión que fue hijo de una yegua de polo y un burro de remonta de Mendoza. Recibimos semen de ahí, sacamos el embrión y se lo transferimos a la mula fue la receptora y ahora es su madre sustituta, digamos, ¿no? Así que esto es el producto que estamos presentando. A su vez, esta mula también es realizada aquí en el laboratorio desde el embrión. Ella fue la primera mula nacida por transferencia embrionaria en Argentina, sí, hace 6 años, y ya tiene 3 crías, ella, todas por transferencia embrionaria. ¿Ha tenido crías de qué tipo de cruzas? Ha tenido 2 caballos, y esta es su primer cría mula, y esta semana, este fin de semana, estaríamos transfiriéndole un embrión burro, para que ella geste y para un embrión de burro. Se va a tener un burrito.
el año que viene. La segunda para la gente de Brea Pozo. ¿Esto qué perspectivas abre? Porque sin duda saber que las mulas pueden procrear, digamos que pueden parir, Sí. ¿sí? Y pueden generar la ampliación de un staff, por ejemplo, como decíamos, como las mulas que están en el Aconcagua, ¿no? Bueno, las mulas ha pasado a ser un artículo escaso hoy en Argentina. No hay pocos programas formales de producción de mulas y en muchos casos valen mucho más que un caballo, sobre todo en áreas de alta demanda como el turismo de montaña o de sierra. En el caso de la Aconcagua es paradigmático, y en nuestras sierras y en el sur es muy demandado para el turismo extranjero en general, que hace cabalgatas. Así que bueno, una de las propuestas es mostrar que es posible producir mulas de manera intensiva. La segunda es que estas mulas pueden, bajo determinadas circunstancias, ser además productivas. Se usan como receptoras en muchos lugares del mundo, básicamente en Europa del Este, norte de Italia y espero ahora China. Al otro lado. Bueno, hablando de la capacidad de la mula, ¿qué diferencia tiene con un caballo, por ejemplo, respecto de la cría, de la alimentación? Bueno, su gestación es un poquito más larga que la de una yegua, pero por lo demás es una gestación normal y su producción de leche normal, su aptitud materna normal. Hay que aclarar que no todas las mulas ciclan, y regularmente, igual que una yegua, muchas lo hacen, quizás 60%, pero aún así, aunque no ciclen, igual se pueden usar como receptoras tratándolas con progesterona, es decir, todo se puede manejar. Y después a la hora de mantenerla en el campo o en las sierras. Bueno, son animales mucho más rústicos, comen menos, se enferman menos en general, tienen aptitud materna y están muy adaptados a condiciones como más hostiles ambientales. Por eso se usan en muchos países, digamos, como transporte y trabajo, preferencialmente sobre los caballos. Al otro lado. A ver esas polleras, muchachitas. Bueno, doctora, hablando justamente de lo que es la investigación de los científicos argentinos y el orgullo en este caso de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ¿cuál es el próximo paso que dan con esta experiencia y hacia dónde? Bueno, a raíz de un contacto personal con miembros de la Academia de Agricultura de China, estaríamos firmando un convenio, supongo que en el mes próximo. Yo me voy a mediados de mayo a dar un curso por 3 semanas a Beijing de embriones, de transferencia embrionaria, y arrancar con un programa de producción de embriones que es parte de una estrategia del gobierno chino. Firmaríamos un convenio con nuestra universidad y el segundo paso el año que viene es un programa de exportación de genética de alta calidad, básicamente de caballos deportivos y criollos, embriones congelados y semicongelados, todo estaría coordinado desde nuestro laboratorio. Bueno, en el caso de China, por la topografía que tienen, esta experiencia de las mulas le ha llamado la atención y es lo que en principio se hace en esta primera etapa. Sí, bueno, ellos estuvieron en enero, justo acababa de parir la mula y les llamó mucho la atención, así que por lo menos en el programa que voy a desarrollar junto con estudiantes graduados de aquí, ellos plantean ya la utilización de mulas como receptoras. Es el país que más caballos tiene en el mundo, 10 millones de cabezas, nosotros tenemos 3. Y también es el país que más mulas tiene en el mundo. Al otro lado. A ver esas polleras, muchachitas, buenas mocitas.
Qué interesante ver cuánto la investigación puede ayudar al desarrollo agropecuario, en este caso en la producción de caballos y de mulas. Nos vamos a la pausa, enseguida continuamos y vamos a conocer cómo cuidar el medio ambiente utilizando efluentes de tambo y produciendo un mejor maíz. El suelo puede ser un depurador de efluentes de tambo y se puede encontrar alternativas para reducir la contaminación ambiental en ese tipo de producciones, como por ejemplo produciendo maíz. Estuvimos con docentes, investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto que nos comentan los resultados de un ensayo realizado aquí en el sur de la provincia de Córdoba. Que vamos a presentar en el día de hoy tiene que ver con nuestros trabajos que estamos desarrollando en el marco de lo que es el ordenamiento territorial. Cuando las actividades que se realizan en el territorio generan conflictos con el ambiente, conflictos con la sociedad, hay que buscar las respuestas o para mitigarlas, para evitarlas o para corregirlas. Este es el caso de las actividades de sistemas de producción animal concentrados, ¿no? Como pueden ser los aviares, los porcinos o los bovinos de carne, y como en este caso los bovinos de leche. La concentración animal genera grandes cantidades de excreta, que esas excretas, si se dejan, normalmente se apilan, se acumulan en los sitios próximos a las actividades, en este caso a las instalaciones de ordeño. Cuando se concentran en cantidades importantes próximos a las instalaciones de ordeño, generan condiciones de contaminación ambiental que afectan ya sea al aire, al agua o al suelo. En este caso, ensayamos una de las alternativas que tenemos para el tratamiento de los efluentes, que es utilizarlos directamente como fertilizante, ¿no? O mejor como enmienda orgánica, porque el efluente, además de contener nutrientes, contiene carbono. Entonces, aplicado al suelo, aumenta el contenido también de materia orgánica. Esta alternativa también hay que ser cuidadoso, porque hay que evaluar también hasta qué nivel de aplicación se puede hacer en el cultivo para no generar contaminación difusa, que se llama, es decir, de tener un problema de contaminación puntual, pasar a un problema de contaminación difusa. Así que lo que vamos a presentar hoy es una experiencia donde se utilizaron efluentes crudos y se evaluaron su efecto sobre el cultivo de maíz y el potencial contaminación de las napas freáticas. Al otro lado. El ensayo se está desarrollando en la localidad de Canals, en un establecimiento pecuario que pertenece al ingeniero Henry Artuso. En este ensayo hacemos aplicación de efluente de tambo crudo en diferentes dosis al suelo, en el que después sembramos el maíz. El suelo es un aplustol típico de textura franco-arenosa, y en este suelo se realizaron 4 tratamientos. 3 de ellos consisten en dosis variables de efluente de tambo crudo, tal como sale de la sala de ordeño y de la sala de alimentación, sin ningún tratamiento previo, y un tratamiento testigo. Las dosis eran una primera dosis de 60.000 litros por hectárea, que contiene 300 kilogramos de nitrógeno, lo que equivale a 150 kilogramos de urea. Una segunda dosis de 137.000 litros por hectárea de efluente, que equivale a 600 kilogramos de nitrógeno, que serían 300 kilogramos de urea, y la tercera dosis de 200.000 litros de efluente por hectárea, que equivale a 450 kilogramos de urea. Esto en el marco de una campaña completa. Lo hicimos durante 2 campañas, la campaña 2011-2012 y 2012-2013, durante 2 campañas consecutivas. La aplicación siempre fue la misma, y a los 2 días de la siembra en ambas campañas se realizó la siembra de maíz.
Las determinaciones que se hicieron, las mediciones fueron sobre el cultivo, la implantación, el efecto de la aplicación de efluente en la implantación del cultivo. Para eso se contó el número de plantas por metro lineal y se observó que no hubo diferencias, no hubo ninguna alteración en la cantidad de plantas establecidas cuando se contaron en el estado vegetativo de B6. Es decir, que la aplicación de efluente muy pocos días previos a la siembra no afectó la emergencia ni la implantación del cultivo. La segunda determinación fue en base al rendimiento y observamos de que en el primer año la dosis 2, que equivale a 300 kilogramos por hectárea de urea, fue la que obtuvo los mejores rendimientos, con un rendimiento promedio de 9.700 kilogramos por hectárea en grano de maíz, la dosis 2 versus un testigo que obtuvo 7.000 kilogramos por hectárea. A diferencia del segundo año, donde la dosis máxima, la dosis 3, que equivale a mayor cantidad de nitrógeno, es la que obtuvo el mayor rendimiento, que fue de 12.000 kilogramos por hectárea, frente a un testigo que también estuvo en los 7.400 kilogramos por hectárea. Fue muy poquita la diferencia en el testigo en ambos años, pero sí en el rendimiento máximo. Esto lo atribuimos a la cantidad de lluvias, que en el primer año el cultivo sufrió un estrés hídrico que puede haber estado afectando poder absorber esta disponibilidad de nutrientes aplicados con el efluente, de los cuales uno de los principales componentes es el nitrógeno. Y también, como aplicamos en cantidad de nitrógeno en exceso, comprobamos de que ese exceso de nitrógeno no se le exhibe a las napas. Parte es absorbido por el cultivo y estamos viendo si es retenido en el suelo, pero no se le exhibe a capas más profundas del suelo. Por lo cual vemos que esta es una alternativa viable para reemplazar la aplicación de efluentes crudos de tambo sin ningún tipo de tratamiento. Puede reemplazar la aplicación de fertilizantes minerales bajo estas condiciones, o sea, en condiciones similares a las del ensayo. Y se acaba. Llegamos al final de esta edición y es un orgullo poder compartir lo que se genera desde el interior del país en producción agropecuaria para todos ustedes. Les agradecemos su compañía y les decimos hasta el próximo jueves a las 20:30. Nos vemos aquí en Río 4 Agro.